Seguimos en Referente Jurídico conversando con el doctor Héctor Lama More, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Estamos tratando el tema del expediente judicial electrónico. Doctor Lama, ¿se sabe a ciencia cierta cuántos procesos judiciales tiene el Perú a nivel nacional? Digamos, en trámites, todas las materias, penal, civil, laboral, 3 millones aproximadamente. 3 millones y medio aproximadamente. Sí. En trámites 2 millones y pico y más de 1 millón que están en ejecución. Ya. Ahora, al entrar en vigencia el expediente judicial electrónico, me imagino que habrá que empezar también a digitalizar todos esos expedientes para que formen parte del acervo documentario ya electrónico. ¿O es algo que ya no va a suceder como prioridad, sino que a partir de determinada fecha para adelante empieza una nueva etapa y vida del Poder Judicial? Lo segundo. Ya. Es decir, no está en el proyecto del Poder Judicial digitalizar lo que ya se tramitó físicamente. Sería una inversión muy costosa, muy elevada, que tendría como destino el archivo. Lo que interesa al Poder Judicial es que los expedientes que se inicien adelante sean electrónicos y los que se iniciaron físicamente terminen físicamente. Claro, porque además también estaríamos hablando pues de expedientes que datan de 1800 y pico, que están ahí en los archivos, correcto, ¿verdad? Correcto. Además que la idea es que la dinámica del proceso sea electrónico. Y la mejor manera de que esto sea así es que nazca electrónicamente y su vida en adelante sea así. Que no sea mitad electrónico, mitad físico, porque si no se crea una especie de caos en el desarrollo y la tramitación del proceso. En este caso, los procesos judiciales electrónicos se han iniciado en la Corte de Lima, como comentaba hace un momento, en 3 áreas. Y se empezaron en agosto, luego en octubre y en diciembre se terminaron los 60 órganos jurisdiccionales. Y en esos órganos jurisdiccionales solo son electrónicos los expedientes que se iniciaron como tal. Ya. Y ellos tienen, en realidad, en trámite, aún expedientes físicos. Entonces, estos órganos jurisdiccionales mantienen en sus despachos expedientes físicos y compartidos con expedientes electrónicos. En la actualidad, a marzo del 2018, o sea, hace un mes y medio atrás, se han registrado 12.200 expedientes electrónicos. Es decir, hay un número importante de expedientes que ya están generándose en las redes. Solo en Lima. Solo en Lima y en estos 60 órganos jurisdiccionales. Pero Lima Centro, no Lima Norte, Sur, Lima Centro, solo Lima Centro. Lima Centro. Claro, hay 3.800 órganos jurisdiccionales a nivel nacional aproximadamente. Entonces solamente tenemos 60 y faltan la diferencia, que están otros tantos órganos en Lima como al interior del país, ¿no? Este expediente electrónico en piloto fue financiado por el Poder Judicial y le costó 6 millones y medio de soles, ¿no? Que es un precio bastante reducido, porque la generación del aplicativo informático ha sido gestión de los propios informáticos del Poder Judicial. No hemos alquilado, ni hemos comprado alguna licencia o algo por el estilo, sino que nuestros técnicos han generado el aplicativo que permite transitar el expediente de la electrónica. Es una creación heroica del Poder Judicial. Por eso es que ha sido con un costo bastante reducido. Y tenemos el know-how, digamos, porque tenemos la experiencia viva. No estamos en un laboratorio entre 4 paredes, sino que son procesos judiciales electrónicos tramitados de los conflictos reales. O sea, no estamos en una especie de prueba en el vacío, sino que son los conflictos cotidianos de las personas que en esas áreas están litigando de esta manera. ¿Y en qué materia se ha decidido el inicio de este plan piloto? Quiero decir, penal, civil, laboral o solamente en un área determinada. En el área no penal, que es el área comercial, ahí hay 17 juzgados y 2 salas superiores. La que funciona en Petituars. Que funciona en Petituars. En el área contencioso administrativo, en materia tributaria y de mercado, o sea, contra SUNAT, Tribunal Fiscal, o SUNAT y Tribunal Fiscal demandantes, o Indecopi, ¿no? En el proceso contencioso administrativo, y en el área laboral, que aplica la nueva ley procesal de trabajo, que son 24 órganos jurisdiccionales y 5 salas superiores, ¿no? Y ahí están los 60 órganos jurisdiccionales. En esos procesos, en esos
órganos jurisdiccionales, se tramitan estos procesos electrónicos desde fines del año pasado, ¿no? ¿Y cómo funciona la metodología? Digamos, a ver, yo soy abogado y quiero presentar una demanda, digamos, por obligación de dar suma de dinero. Redacto mi demanda en mi computadora, hay un formato especial, lo envío en Word o lo convierto en PDF, lo envío a un correo electrónico. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es la ruta del proceso? El expediente electrónico con su demanda se inicia igual que con el expediente físico. Ya. Llega a la mesa de partes, o sea, el abogado redacta su demanda y sus anexos y va a la mesa de partes como si fuera un expediente físico. Ya. Lo presenta y en la mesa de partes ya está preparado, reciben el escrito, se escanea la demanda y los anexos. El auxiliar que está atrás de la mesa de partes pone la firma electrónica institucional y lo pasa a alguien que digitaliza el escrito, y hay otro además que hace el índice para que se pueda posteriormente visualizar en el expediente en la pantalla. Y luego se le devuelve su escrito al demandante y no queda nada físico. Pero, o sea, ya no hay que llevar cargos. El cargo es un reporte que da el sistema de presentación electrónica del expediente. Pero ya no se queda nada en no mesa se de queda partes. nada. O sea, voy con mi demanda y los anexos, lo presento y me lo devuelven después de todo el proceso que usted ha hecho referencia. Correcto. Ya no. Ya. En el proceso mercantil se van a quedar físicamente algunos documentos que son títulos. Normalmente títulos ejecutivos, títulos valores, que son las letras de cambio, los cheques. Correcto, esos se separan y se almacenan en una bóveda, porque es posible que el juez lo requiera para verlo físicamente, porque como son instrumentos nacidos con firma normal, es probable que objeten las partes la validez, y es indispensable la existencia original del título. Claro. Para practicar una pericia a lo mejor. Claro, además que no es posible iniciar un proceso ejecutivo con un título en fotocopia. Tiene que ser el título en original. La ley lo señala. Y el original se conserva en la bóveda. Si se objeta la validez, el juez toma el título y lo verifica. Si se cuestiona la firma, ordenará una pericia sobre el título en original. Es el único documento que permanece en la bóveda del Poder Judicial, conservados hasta que se termine el proceso. En el resto queda solamente escaneado. Así que no es posible que algún abogado diga que el expediente electrónico le afecte, porque el trámite que él va a hacer frente al Poder Judicial va a ser tal cual como si fuera un proceso físico. Cambia electrónico de la mesa de partes para adentro. Ahora sí está preparando un aplicativo informático que va a empezar a un par de meses. Este aplicativo informático permitirá sí presentar la demanda desde el despacho de los abogados. Para eso se requiere de un aplicativo diferente al que acabo de mencionar, porque el inicio del proceso judicial supone aperturar un registro, consignar los datos más importantes, porque en adelante va a ser la información que va a prevalecer a lo largo del proceso, y además el reparto aleatorio de este expediente a los órganos jurisdiccionales. Este aplicativo que genera estas características del expediente exigen de un aplicativo más sofisticado. Pero ya se está preparando para que el abogado pueda hacer esto desde su despacho, sin necesidad de ir al proceso, a las instalaciones del Poder Judicial. Lo que sí se puede presentar ahora es aquellos expedientes electrónicos iniciados bajo la forma que acabo de mencionar, que ya son electrónicos, sí se pueden enviar escritos. Es decir, un escrito, un recurso, desde la oficina del abogado puede ser presentado en los expedientes electrónicos previamente iniciados. Y ya se están presentando un número regular de escritos. Aún los abogados no entran, digamos, en la dinámica, pero esto es progresivo. Sabemos que cuando se nos quita nuestra zona de confort, el cambio siempre encuentra resistencia, pero la propia necesidad va a obligar a los litigantes y abogados a hacer uso de este mecanismo de acceso a través de las redes, porque a diferencia del expediente físico, como bien decías hace un momento, no hay horario establecido para ver el expediente ni para enviar escritos. Imagínate un abogado que tiene su estudio en Miraflores y que tiene que presentar un escrito en el parque universitario. Son las 4 de la tarde y a las 4:15 se cierra la ventanilla, o 4:30. Claro. Y no va a llegar ni en taxi. No, con el tráfico que hay en Lima, 2 horas. Un helicóptero, por lo menos. Por lo menos una hora en llegar. Entonces, y supongamos que está en el 5.º día,
de una apelación de una sentencia. Entonces, él no va a tener otra alternativa que enviar electrónicamente. Claro. Y si él, por su formación cultural, por su inexperiencia electrónica, no se prepara para eso, puede perder un juicio. Él podría interponer su recurso a las 7 de la noche, 8 de la noche, a través de la vía electrónica, y necesitará pues contratar a alguien que esté especialista en esto. Aquí interesante lo que está señalando. O sea, también los horarios ya podrían relajarse un poco en función de que, claro, a las 5 de la tarde se cerró el despacho judicial, pero el periodo todavía de apelación podría demorar 2 o 3 horas más. Los plazos son en días, claro, no son en horas. Exacto. La atención es en horas, pero los plazos terminan a las 12 de la noche. 12 de la noche. El despacho judicial es hasta las 4:45, las ventanillas están abiertas hasta las 4:45, pero tranquilamente el escrito puede presentarse en el mismo día mientras no se termine. El día termina a las 12 de la noche, 11:59, ¿no es cierto? Entonces eso permite que el abogado tome sus medidas para estar a tono con la exigencia que pone el Poder Judicial para usar este mecanismo y salvarse de una dificultad que pudiera eventualmente tener, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿podría suceder entonces que los pasadizos del Poder Judicial también se descongestionen? De hecho. Porque claro, ya como abogado no tengo pues mayor necesidad de ir al Poder Judicial para estar haciendo trámites aquí y allá, porque todo lo tengo en mi pantalla, en la computadora. Sí. Inclusive hasta el tráfico se podría reducir en Lima un poquito. Al menos en los litigantes, sí. Si es que el expediente electrónico se extiende a nivel nacional, ya la cantidad de gente que recurre al Poder Judicial se va a disminuir. Mucha gente va a ver sus expedientes físicamente, entonces ya no tendrá necesidad de ir a ver nada porque lo tiene en su pantalla. Actualmente los abogados pueden ver en su pantalla el expediente que tienen a cargo y verlo completo, o sea, demanda, anexos, resolución, texto completo, escrito completo, con anexos y todo. Y va a ver también en tiempo real la sentencia, sin duda. Es decir, todo el proceso va a ser transparente. Entra un escrito y él se detecta que está entrando un escrito y esperará que lo provea el juez y se abrirá para que lo vea en su momento. Y estaremos también en camino a que determinadas audiencias se lleven a cabo de manera virtual. Bueno, en el área penal ya se está haciendo audiencias virtuales, en el sentido de que si el procesado se encuentra en un penal lejano y el juez se encuentra en Lima, se ha hecho audiencias en videoconferencias en las que se interroga al procesado en un penal y el juez está en otro sitio y puede emitir su resolución correspondiente. Bueno, sí, efectivamente, un viejo amigo mío me comentó hace unos días atrás que participó en una audiencia de inicio de juzgamiento penal en la ciudad de Huancayo y solamente estaban físicamente 2 de los 3 jueces superiores y la tercera juez, que estaba en otra ciudad, estaba en un teléfono, a través del WhatsApp, en una llamada telefónica, y ahí estaba, ¿no? Entonces él lo filmó y bueno, es algo que no se suele ver, no se estila ver, pero no es ilegal en absoluto, es decir, ahí está la juez simplemente que con el uso de la tecnología. El asunto es que sea en tiempo real, ¿no? Y que sea en el mismo momento, para darle la dinámica de unidad, digamos, de la actuación de los jueces, ¿no? Incluso llegó el momento y ya ni siquiera tendrá que el juez estar en su oficina para despachar las sentencias o en el debate entre los propios magistrados en colegiado, porque se puede hacer a través del video, ¿no? Y sí, la firma electrónica la puedes hacer desde tu domicilio, no necesitas ir a tu oficina para firmar una sentencia electrónicamente y notificarla electrónicamente. Es decir, el esquema del procedimiento cambia radicalmente, las figuras procesales van a mutar, van a cambiar radicalmente, otros principios se aplicarán en este tipo de procesos y que van, como tú bien dices, van a revolucionar totalmente el funcionamiento de los despachos. Es decir, la propia organización de los despachos va a ser radicalmente distinta a la que conocemos ahora. Ya no tendrás un área de archivos, ya no vas a tener un área de lectura de expedientes. La mesa de partes cambia. Exacto, ya no vas a tener un área de pool de notificadores, ¿no es cierto? Es decir, toda la estructura del despacho
se modifica y lo único que vas a tener es el juez y los asistentes que reciben las demandas o los escritos y proyectan para que el juez en la propia línea, en red, tenga el proyecto del secretario y lo revise él directamente en su pantalla. Muchos trabajadores han entrado en temor, pensando que va a haber una depuración de personal. Eso le iba a preguntar, si va a haber disminución de trabajadores. No va a haber, porque el Poder Judicial siempre ha tenido escasez de trabajadores. Es decir, lo que sí va a hacer es una especie de reingeniería laboral, en la que se van a tener que habilitar, digamos, lugares en los que se requiere este personal para que pueda seguir atendiendo al Poder Judicial. Habrá que capacitar también a ese personal. Sí, es todo un plan que tiene que hacerse. El presidente del Poder Judicial ha dicho que no va a producirse ningún despido con ocasión del expediente judicial electrónico y que los puestos de trabajo están garantizados por el Poder Judicial. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra pausa y seguimos con esta interesante conversación. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.